amigos de YouTube, me presento, yo soy la doctora Tejeda Flores Melisa. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de si yo voy a un podólogo, ¿puedo reducir el riesgo de vivir una amputación? Quédense aquí y compartan este video para que a todos les sirva, les sea de utilidad y evidentemente no se expongan a situaciones de riesgo, particularmente al riesgo de una amputación. ¡Quédense! ¡Empecemos! Acudir al podólogo cuando tienes diabetes es sumamente importante. O sea, de verdad no tienen idea el impacto, la trascendencia que tiene tomar esta decisión. ¿Por qué se los digo? La mayor parte de mis pacientes que tienen esta enfermedad, la diabetes propiamente, es una enfermedad que se caracteriza porque frecuentemente, no quiere decir que en todos los casos, pero frecuentemente aparecen pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Esta es una limitante para poder accesar a ciertas regiones de nuestro cuerpo. No se pueden agachar con facilidad y esto entorpece ciertas destrezas que nosotros adquirimos. ¿Qué significa? Bueno, el paciente con diabetes, tenemos que recordar que normalmente presenta altos niveles de azúcar en la sangre. El hecho de que tengamos altos niveles de azúcar en la sangre nos propicia a infecciones. Frecuentemente las infecciones de tipo bacterianas y también pueden haber de tipo micóticas, honguitos en las uñas. Pero aquí lo preocupante o lo alarmante es que las bacterias disfrutan, son felices en lugares donde hay muchísima azúcar. Y adivinen dónde está concentrada el azúcar, pues en la sangre. Entonces, con mucha facilidad una bacteria puede ingresar a alguna región de nuestro cuerpo solo por el hecho de que tenemos altos niveles de azúcar. Pero ¿qué pasa cuando un paciente que tiene diabetes se corta sus uñas él solo o quizá lo ayude algún familiar? Se vuelven factores de riesgo para adquisición de infecciones que me los pongan en riesgo de una amputación. ¿Y por qué razón? Ahí les va. Muy sencillo. Si mi paciente tiene diabetes, es un pacientito que tiene 15 años con la enfermedad, 20 tal vez. Es un pacientito gordito, que ya empezó a tener problemas en la vista, probablemente empieza a tener cataratas, glaucoma, tiene, no sé, una retinopatía diabética, algo que está dañando sus ojitos, dificulta la capacidad para ver de manera adecuada. Entonces, este pacientito frecuentemente se topa con la dificultad de cortar sus uñas. Entonces, este paciente con esas características que les acabo de describir, le crecen sus uñas y él toma la iniciativa de cortarlas. A veces le piden ayuda a un familiar, pero fíjense lo importante que es, y aquí radica el nudo del tema. Cuando este paciente que tiene diabetes decide cortar sus uñas, tenemos que tomar en cuenta que está gordito. Entonces, ¿qué está pasando? Está perdiendo esta oportunidad de agacharse mucho o lo suficiente como para poder tener acceso a sus uñas. Hace uso de un instrumental que no es adecuado. Un corta uñas puede que no sea la mejor opción para un diabético porque tiene unas uñas muy específicas. Entonces pónganse a pensar que este paciente agarra el corta uñas, con mucha dificultad intenta acceder a sus uñas, se agacha, no alcanza como que él quisiera, ¿y qué sucede? Pues evidentemente se corta. Aquí el problema radica en que los pacientes que tienen diabetes tenemos que recordar que también tienen una complicación frecuentemente que se llama neuropatía sensitiva. La neuropatía sensitiva es una condición donde el paciente empieza a perder la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Si un paciente no diabético se corta las uñas y accidentalmente se hace una herida al cortárselas, grita de dolor. ¡Ah! Me dolió muchísimo, me corté accidentalmente. Bueno, pues los diabéticos no. Una de las características es que ellos pueden cortarse sus uñas sin sentir, hacerse heridas, sangrarse y no sentir dolor. Y les voy a platicar historias reales de pacientes reales porque no me lo creerían si no se los platico. O sea, dirían, ay, ¿en serio, doctora? Que yo sí siento. No.
Acuérdense que la diabetes, después de 8 años de estar presente en nuestro cuerpecito, empieza a causar deterioros progresivos, y dentro de estos deterioros la neuropatía sensitiva se hace presente. Entonces, estos pacientes frecuentemente, cuando cortan sus uñas, se hacen lesiones que se pueden infectar. ¿Y por qué razón se pueden infectar? Pues evidentemente se van a infectar porque no están haciendo uso de un instrumental estéril. Lo primero es que no debieron haberse cortado. Esta es la realidad. No debió haber sucedido este accidente. Sin embargo, el paciente puede que lo desconozca y que se sentía que sí podía, y entonces él corta sus uñas. Al momento de cortarlas, lo que hace es que se lesiona, y entonces ahí vienen los peligros, porque se pueden infectar con el corta uñas. Acuérdense que un corta uñas que ustedes sumerjan en cloro, lo sumerjan en vinagre, lo pongan al fuego directo, a la lumbre, lo pongan a hervir, esto no va a matar a las bacterias que existen en un corta uñas. Para que un instrumental esté completamente estéril, tiene que proceder de un autoclave. Este es un aparato especial que usamos los médicos para poder esterilizar el instrumental que usamos cuando vamos a introducirlo en alguna parte de nuestro cuerpo donde nos ponemos en riesgo de infecciones. Entonces, póngase a pensar que este paciente se corta su uña accidentalmente y entonces se hace una herida y se sangra. Aguas, porque las bacterias ¿de qué se alimentan? ¿En dónde son felices? En el azúcar. Entonces, esta herida en el pie puede infectarse porque entra la bacteria y contamina. En teoría, mi cerebro debería de recibir la información de que está haciendo un proceso infeccioso en mi pie, pero desafortunadamente la neuropatía sensitiva no permite que mi cerebro se entere de que me acabo de cortar y que el proceso infeccioso está empezando. Entonces pueden pasar un día, 2 días, 5 días, 15 días, puede pasar mucho más tiempo y no percatarnos de que se está generando un bultito de pus en mi dedo. El problema de este bultito de pus es que se está incrementando el tamaño de mi dedo, está inflamándose evidentemente, está cambiando de color, está sufriendo falta circulatoria evidentemente, y esto es un factor de riesgo para una amputación. El hecho de que yo tenga una uña infectada me pone en riesgo de un procedimiento quirúrgico donde quizá, si no se atiende de manera oportuna, me puede llevar al riesgo de una amputación. Por eso acudir al podólogo es sumamente importante. Les acabo nada más de dar una característica a resaltar. Primero es que nuestros pacientes empiezan a tener problemas en la vista. Entonces, por esa razón para ellos es indispensable que estén con un podólogo. Y de preferencia les sugiero que sean podólogos expertos en pie diabético, no podólogos ordinarios, no podólogos comunes, no porque no sean buenos, sino simplemente porque van a carecer de la información que quizá necesitan para tomar buenas decisiones en un paciente que tiene diabetes. Entonces, súper importante que acudan con un podólogo experto en pie diabético. Porque acuérdense que el paciente que tiene diabetes tiene dificultades para ver. También es importante que sepan que estos pacientitos pierden elasticidad. Aunque estén delgados, puede que no se puedan agachar y hacer un buen corte de sus uñas. Y evidentemente hacerse heridas no intencionadas, pero pues ahí presentes que me los ponen en riesgo. Súper importante es el instrumental que ocupa el paciente. El paciente jamás va a usar un instrumental estéril, nunca, porque no tiene un autoclave, así de simple. Entonces, si no tiene un autoclave, tiene el riesgo de infectarse, de introducir bichos a las heridas propiamente en sus pies, y esto ponerlos en una situación de riesgo. Ahora, tomemos en cuenta que no nada más la neuropatía sensitiva está presente en el paciente que tiene diabetes. La neuropatía sensitiva, como les comenté, es la pérdida de la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa, sino que también el paciente puede llegar a presentar un problema que se llama neuropatía motora. ¿Qué es esto? Los pies se empiezan a deformar. En lugar de que sean piecitos así rectos, así anatómicamente bonitos, vamos a llamarlos así, los piecitos se empiezan a deformar, empiezan a tener alteraciones muy específicas en el pie que pueden favorecer la presencia de callos. Entonces, un callo originalmente viene siendo una
herramienta que tiene nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa para compensar los excesos de carga. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 80 kilos y cargo 40 con el pie derecho y 40 con el pie izquierdo, en teoría, cuando yo camino, lo que estoy haciendo es que estoy favoreciendo una buena distribución de la carga. Pero con la diabetes, lo que sucede es que mis pies se empiezan a deformar, empiezan a tener alteraciones anatómicas que hacen que mis pies ahora carguen los 40 kilos, pero sí, todos chuequitos, Y entonces hay zonas donde se van a hacer callos. El callo en un principio fue un mecanismo de defensa que hizo mi cuerpo para defenderme, para amortiguar, para que no me lesione al caminar. Pero con el paso del tiempo, este callo se vuelve una piedra en el zapato de mis pacientes. Entonces, el callo se vuelve un factor de riesgo para una herida. Si yo como paciente tomo la iniciativa de quitarme el callo de mi pie, puedo ponerme en riesgo de generarme una lesión que se llama mal perforante plantar. Esta lesión es una herida que tarda mucho en cerrar y se las voy a enseñar porque luego dicen, ay, esa doctora es bien exagerada, pero no, es real. Esto que están viendo aquí, es una herida. Se llama mal perforante plantar. Esto, antes de existir en un paciente con diabetes, primero fue un callo. Lo primerito es que fue un callo. Aquí el problema es que el paciente a veces toma la iniciativa y no me van a dejar mentir, hay muchísimos ahí, escríbenme aquí si lo han hecho porque estoy convencida que hay muchísimos que lo han hecho, que toman la iniciativa de quitarse el callo. Según, de manera muy responsable, se lo quitan con mucho cuidado, para que no los moleste. El problema es que accidentalmente pueden rebanar más de lo que deban y llevarse a la piel, al tejido, al músculo, inclusive llegar hasta el hueso. Me ha tocado pacientes que han llegado hasta el hueso, Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están metiendo bichos a una herida que se puede infectar y complicar. Evidentemente esto pone menos en riesgo de amputación. Entonces, un callo originalmente tiene una función que es proteger la sobrecarga de la planta de nuestros pies. Después de un tiempo, el callo se vuelve un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ahora es una piedra en mi zapato que me está lesionando. Y está perforando mi piel, evidentemente mi músculo, y esto no está bien, porque entonces ahí viene el riesgo de complicaciones. Ahora, súper importante, aparte de la neuropatía que les mencioné, la sensitiva y la motora presente en el diabético, también existe la neuropatía autonómica, donde el paciente frecuentemente empieza a tener problemas para lubricar su piel por sí solo. Entonces la piel se empieza a resecar. Dentro de todos los cambios que existen dentro del cuerpo del paciente con diabetes, existe una situación muy frecuente. El paciente comúnmente con diabetes, no todos, pero un porcentaje altísimo, tiene hongos en las uñas. El problema de que tenga hongos en las uñas es que las uñas se vuelven gruesas, se vuelven quebradizas, se vuelven porosas, se vuelven irregulares, son muy difíciles de cortar. Esa es la realidad. El problema es que el paciente, cuando toma la iniciativa de cortar sus uñas, mete su corta uñas y lo que hace es que la fractura. Se fractura la lámina unguial, tiene accesos donde no debería entrar, se hace una herida que se infecta y por ahí entra el diablo. Entra una bacteria y, híjole, el dedo se me pone en riesgo de una amputación. Por eso es importantísimo que ustedes sepan esta información, le den la trascendencia que tiene y por favor sepan que acudir con un podólogo es lo mejor que podemos hacer. Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo me dedico al pie diabético, propiamente me dedico al manejo de heridas, úlceras, lesiones. Desafortunadamente en algunas ocasiones tengo que intervenir o apoyar a mis pacientitos y por tratar de salvarles una piernita tenemos que contemplar la posibilidad de una amputación de un dedo. Entonces a mí me preocupa muchísimo porque aquí me llegan infinidad de pacientes con heridas en sus pies secundarias por un corte de uñas inadecuado. Aquí el problema radica en que estos pacientitos tienen altos niveles de azúcar en la sangre que potencializan el riesgo de infecciones. Segunda, tienen faltas circulatorias. ¿Qué significa? Con el paso de los años, la enfermedad provocó que las arterias de sus pies se fueran tapando paulatinamente. Entonces, no les llega la
la cantidad de sangre que necesitan a la zona donde está la infección y por consiguiente el tejido se muere, se necrosa y esto culmina en un retiro del dedito. Por eso es que a mí me preocupa tanto y se los transmito de esta manera para que ustedes me hagan favor de contemplar la posibilidad de acudir con un podólogo experto en pie diabético para que me los ayude a cortar sus uñas. No se me expongan diciéndole a sus esposas, porque me encantan mis lindos pacientes, son un amor, pero siempre dicen, es que mi viejita me hace favor de cortarme mis uñas, doctora. Es que mi hija es adorable y que me corta mis uñas. Y yo siempre me angustio así, mi corazón late al mil. ¿Por qué? Porque no les podemos dejar esta responsabilidad a nuestros familiares. ¿Por qué no se les podemos dejar? Porque ellos no son podólogos. Pueden cometer imprudencias por falta de conocimiento. Y yo no los culparía a ellos, definitivamente en lo absoluto. Ellos solamente están intentando ayudarlos. Yo diría, ¿qué está pasando con mis pacientes? ¿Por qué razón no están llevando a cabo las instrucciones o las indicaciones que los médicos les damos? Por falta de conocimiento, porque pueden decir, ay, para un corte de uñas y con un podólogo, ay, que me lo corte mi esposa, es más, yo mismo puedo, yo ahorita solito. El problema radica en que se me están poniendo en riesgo de manera repetida. Cada mes, cada 2 meses que se cortan sus uñas, se están poniendo en riesgo de un proceso infeccioso complicado y que me los puede llevar a una situación de alerta. Por esa razón yo les pido, por favor, acudan con un podólogo experto en pie diabético. Si ustedes tienen uno, qué maravilloso, y si no lo tienen, bueno, no se me angustien. Aquí en Diabetic Foot Medical Center, aquí en el World Trade Center, tenemos podólogos expertos en pies diabéticos que están conscientes de todos los factores de riesgo que tiene un paciente con diabetes y por qué razón tenemos que tener ciertas medidas. Ahora, si por alguna razón ustedes van a un podólogo, ustedes viven en Guanajuato, viven en no sé, en Perú, en Colombia, y bueno, no pueden venir aquí con nosotros, pues evidentemente yo les tengo que transmitir cómo pueden evaluar el trabajo de su podólogo y determinar si el podólogo está tomando las decisiones correctas. Las cosas que ustedes pueden observar, las cosas que ustedes pueden visualizar. Entonces me voy a atrever, voy a interrumpir, me voy a salir de cuadro porque no me preparé. Es que en la euforia, en la emoción que siento de transmitirles tanta información, luego, como ahorita, yo les iba a platicar de una cosa y de repente me fui. Entonces, voy a enseñarles cómo debe de ser, ¿vale? Para que estén ahí atentos. A ver si siguen ahí todos, por favor. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿vale? Pero son cosas sencillas, pero que tenemos que tomar en cuenta. Y que ustedes deben de considerar. Siempre que vayan con su podólogo, aún él no vaya a cortarlos, porque evidentemente no van para eso, tiene que usar guantes estériles su podólogo. No se vale que les corten las uñas si no usan guantes estériles, por el riesgo que implica. La protección es para ustedes y inclusive para el mismo podólogo, por supuesto. Súper importante, su podólogo debe de usar un gorrito. Súper importantísimo. Nada más es lo que ustedes pueden ver. Hay muchas cosas que ustedes no van a poder evaluar de su podólogo, pero yo les voy a decir qué es lo que sí pueden evaluar y empezar a ver si el podólogo que usted los está atendiendo cumple con los lineamientos que necesitan para reducir los riesgos en los pacientes que viven con diabetes. Entonces, su gorrito tiene que estar súper bien puesto. Obviamente se tiene que dejar el cabello y una serie de cosas, pero es un gorro que se ocupa por paciente. El podólogo tiene que usar un instrumental que tiene que estar sellado y completamente estéril. Esto que está aquí es un instrumental que procede de un autoclave hospitalario. ¿Qué significa? Una máquina que mata todos los bichos que pudieran estar presentes en las alicatas, en las cucharillas, en todo el instrumental que usa el podólogo, en el mango del bisturí. Entonces, tiene que estar completamente estéril. Si el instrumental no está sellado, así lo saquen del autoclave. Ustedes digan, es que mi podólogo sí tiene autoclave, doctora. Tiene un hornito. ¿Y está embolsado el instrumental? No. Híjole, yo soy muy exigente. Yo en lo personal soy de que digo, si no está embolsado, a mí nada me garantiza que esté estéril. Porque puede que de alguna manera se haya contaminado el horno. No sé, muchos factores. Entonces, por favor, asegúrense que su instrumental esté completamente estéril. Dentro de los productos que usa un podólogo hay muchísimos, pero usan productos para el proceso de asepsia y antisepsia. Productos que lo que hacen es matar a todos aquellos bichos que pudieran estar presentes en los pies del paciente para reducir los riesgos de
una infección. Y bueno, hacen muchas cosas más, como que usan algodones especiales para reblandecer sus uñas, para cuando ellos las cortan, no los lastimen. Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta, deben de darle mucha seriedad, porque hay muchísimas herramientas que usa un podólogo experto en pie diabético para proteger sus pies. Por esa razón les pido de favor, así estén donde estén, en cualquier parte del mundo, acudan con podólogos expertos en pies diabéticos, cuiden de sus pies. Son los que nos ayudan a trasladarnos, a caminar, a mantenernos independientes. Por favor, no duden en cuidar de sus pies. Por esa razón los invito a que por favor compartan este video para que les llegue a todos los pacientes que viven con diabetes y sepan la importancia que tiene acudir a un podólogo.